Hermanos, que Dios les bendiga. Es una alegría una vez más saludarlos a través de este canal. Eh, Te quiero contar que estos días he estado grabando otros videitos, otros temas que he pensado que son de mucha ayuda en tu vida. El día de hoy vamos a ver un tema del miedo, porque hay mucha gente en el camino que yo platico, en el cual me comenta que tiene miedo. Hay gente que le tiene miedo como cosas. Pongamos un ejemplo. Hay gente que le tiene miedo a las ratas. A un miedo también puede ser un miedo extremo que ya se le llama pavor, miedo extremo a las ratas. No pueden ver una, aún hasta sean de plástico, tienen miedo. También hay gente que le tiene miedo a las cucarachas o gente que tiene miedo a, a casarse, miedo a enfermarse, miedo a un cáncer, miedo a que lo abandone la mujer, miedo a que le hagan brujería. Pues de eso estaremos hablando hoy. Te voy a invitar que no te pierdas el video, que lo termines de ver hasta el final, porque al final estaré orando por tus miedos. Así es que pongámosle atención, pero antes nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios nos hable. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por ser tan bueno y tan maravilloso. Nos ponemos en tus manos, queremos oír tu voz, queremos pedir tu bendición sobre tu palabra, sobre nosotros que vamos a estar hablando, por aquellos hermanos que van a estar viendo este video, por los que van a compartir este video de ayuda para muchos otros que tal vez están padeciendo de ese tema tan importante como es el miedo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo damos por recibido, bajo la intercesión de María nuestra Madre y con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hermano, como te decía, hay quienes padecen de miedo, pero creen que puede ser natural, que es normal, que cualquiera tiene miedo. Vamos a ver un pasaje de la Biblia en el Nuevo Testamento y uno en el Antiguo que nos van a ayudar a entender un poquito más claro. Dice San Juan capítulo 20 versículo 19 al 22. San Juan capítulo 20 versículos 19 al 22. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si miramos en este pasaje, dice que los apóstoles, después de que Jesús ha muerto, y estamos convencidos que resucitó, que esa es nuestra fe. Nosotros creemos que Cristo ha resucitado y la iglesia repite: verdaderamente ha resucitado. Pues te quiero contar que nosotros ahorita en la iglesia católica acabamos de celebrar la resurrección de Cristo. Estamos convencidos 100% que el Cristo que predicamos está vivo y está con nosotros. Él mismo dijo: yo no estaré con ustedes, sino dentro de ustedes. O sea, no, Jesús está dentro de nuestro corazón después del bautismo. Entonces, cuando aquí se nos explica, en este pasaje que estamos leyendo, que dice que los apóstoles estaban con las puertas cerradas y por miedo, ¿cómo? A los judíos. ¿Cómo estaban los apóstoles? Encerrados y con miedo. Y de eso es lo que queremos hablar. Entonces, aquí cuando miramos los apóstoles, miramos un grupo de aquellos seguidores de Jesús, los discípulos de él, que habían caminado 3 años, habían estado con él viendo los milagros, la multiplicación de los panes, viendo que resucitaba a los muertos, que levantaba a los paralíticos, y en ese momento, ¿cómo están? Encerrados y con miedo.
Miremos un pasaje en el Antiguo Testamento. En el libro de los Números nos dice la Biblia que cuando ya van a llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán, cuando Dios les promete que va a ser una tierra donde va a manar leche y miel, de bendición, les dice que ya cuando están cerca de Canaán, les dice Dios que deben de mandar uno de cada tribu a que vaya a ver la tierra, cómo es donde van a vivir, la que Él les ha prometido. Bueno, uno de cada tribu toma un hijo y andate tú, y se van todos. Cuando ya están ahí, regresan diciendo, miren, la verdad es una tierra de bendición. Sí hay leche, sí hay miel, pero hay unos hombres gigantes. Hay mucha gente ahí próspera, pero poderosa. Nosotros a la par de ellos nos miramos como langostas. No, es imposible. Ahí vamos a perder. Yo digo que mejor no. Pero dice que hay dos jóvenes. Y la Biblia es clara. Que habían dos jóvenes. Dice, estamos leyendo libro de los Números, capítulo 14. Dice así. Pero Josué, versículo 6 en adelante, hijo de Num y Caleb, hijo de Genofe, que eran de los que habían explorado el país, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la comunidad de los israelitas, la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena. Si Yahvé nos es favorable, nos llevará a esa tierra y nos lo entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No se rebelen contra Yahvé ni teman a la gente del país, porque son pan comido para nosotros. Se ha retirado de ellos su sombra protectora y en cambio Yahvé está con nosotros. No les tengáis miedo. Palabra de Dios. Los otros habían dicho que eran unos hombres altos, descendientes de Anac, ¿no? Grandes. Nosotros nos mirábamos como que éramos langostas. Y aquí dice Josué y Caleb, miren, sí hay hombres grandes, sí es peligroso, hay tierra que emana leche y miel, pero si Dios está con nosotros, pan comido para nosotros. Además de eso, dice el secreto, si Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que entender, aquí había un problema, ya tenían que entrar a la tierra prometida, pero los mandan a explorar y lo primero que empiezan a ver son sus debilidades, miedos. Empiezan a ver sus debilidades. En ese momento empiezan a ver gigantes, empiezan a ver unos hombres muy altos, dice, empiezan a ver que son poderosos, que la ciudad es bien fortificada. Entonces ellos se empiezan a sentir pequeños. Nos sentíamos como langostas, dice. Josué y Caleb dice, no hombre, si Dios está con nosotros, pan comido para nosotros. A veces creemos que hay dichos que nosotros los decimos en nuestro pueblo porque así lo decían los abuelos, pero no, este pasaje es bíblico, pan comido es bíblico. ¿Qué pasa con los apóstoles? Están encerrados. ¿Y qué tienen? Tienen miedo. A veces pasa que la gente de veras tiene mucho miedo. Yo les pregunto a veces, ¿miedo a qué le tienen? Pongamos un ejemplo. Hay gente que la han asaltado y tiene miedo que la asalten, que la vuelva a pasar lo mismo. Hay gente que dice, mire, es que fíjese que yo me acuerdo de una señora que me dijo a mí me asaltaron dos muchachos, pelones y con sudaderos. Y cuando voy en la calle y miro ellos, tengo miedo. Y tenía razón, porque a ella la dejaron asustada. Hay gente que tiene miedo a enfermarse. Fíjese que tengo miedo. ¿Será que no es cáncer? Pero si el cáncer ni siquiera la han examinado. ¿Y será que no es algo malo? Hay gente que llega a la idea de que, como vivimos en un país, depende de donde tú estás, la cultura de América Latina. Hay gente que lo primero que piensa es que viera que tengo un mal, pero qué raro, usted si no tenía nada. ¿Será que no me están haciendo un mal? Y lo primero que piensan es que les están haciendo
brujería. Y tienen miedo a que les hagan brujería. Mire, era más fácil ir al doctor y que él le diga que le examine todo, que le haga los exámenes y que le diga qué es, pero ya la gente empieza, ¿será que no me están haciendo un mal? ¿Será que no me están haciendo brujería? Yo creo que esto no es normal. Y la gente, y otro le dice, sí, seguro usted, mejor vaya allá donde el otro, y ahí le recomiendan otro que sí es bueno, y al final sus miedos los llevan a cosas equivocadas. También hay gente que tiene su esposa, o al revés, su esposo, y tienen miedo que la mujer los deje, o que el marido los deje. Entonces, tienen miedo. Hay gente que tiene miedo a casarse, no se quiere casar y de repente me va mal. ¿Y qué voy a hacer yo con los hijos? ¿Y de qué vamos a vivir? Y tienen miedo. Hay gente que tiene miedo, especialmente ahorita por el COVID. Con esto de la pandemia ha surgido mucha psicosis. Hay gente que le tiene miedo. Hay gente que no sale, que tiene miedo a todo. Miren, la verdad no es porque ser valientes. Tenemos que ser prudentes, sabios. Tú vas a salir, usa tu mascarilla. Tu mascarilla, tu distanciamiento, tu gel y adelante en el nombre de Jesús. También ha surgido otra de estas tendencias, diríamos así, de hay gente que no se quiere vacunar. No, yo no me vacuno. Y yo no me vacuno. Y otros que manipulan y son, como le dijera yo, son buenos para imaginarse cosas. Y hasta me imagino yo, a veces solo me imagino, a veces me da cuestión de risa porque digo, ¿hasta dónde manipulan tanto? Miren que hay un chip que viene en las vacunas y que ya ahí se lo van a poner a toda la gente. Mentira. Mentira. Y hay gente que mire que no la ha examinado. La verdad, hemos orado por los científicos, hemos orado por los grandes estudiosos de la área de la medicina. Le estamos pidiendo a Dios que ilumine a estos hombres para que nos regalen una vacuna adecuada. Pero hay gente que dice no hay que vacunarse y no hay que vacunarse. Les quiero contar que el Papa Francisco acaba de ir al viaje que hizo a Irak hace unos meses y él dice que ya iba vacunado. Si el Papa, que es nuestro pastor general, nuestro pastor mundial, va vacunado, como decía San Agustín, prefiero perderme, pero perderme con la iglesia. Así es que hay cosas que tenemos que aprender, ¿sí? No tenemos que andar queriendo ver ahí que brujerías, porque hay gente que tiene mucho miedo. Hay gente que vive con miedo en la casa, que tienen la Biblia, su Biblia, abierta en el Salmo 91. Y no la tienen abierta porque se sepan el Salmo. A veces tal vez ni se lo saben. Pero el Salmo 91 lo que nos hace es aprender a confiar en Dios, agarrarnos de Él. Y Él les dice, Él será mi refugio. Él me libra de la red del cazador. Bajo sus alas me refugio. No temerás el terror de la noche. Y la gente tiene miedo. Mejor hable su Biblia en el Salmo 91. Y ahí está, con miedo, creyendo que la Biblia es como te dijera yo, como un amuleto para que no les pase nada. La Biblia no es eso. La Biblia es palabra de Dios. Y lo que está escrito se cumple, porque es palabra viva. Entonces, no es solo de tenerle miedo. ¿A qué le tenés? Es que de repente aquí asustan, viera que se abren las puertas, oigo ruidos, mejor mi Biblia. Y no, la Biblia no es para eso. La Biblia es palabra de Dios, palabra viva, palabra de que lo que aquí está escrito se cumple. Entonces, el punto es, ¿miedo a qué le tenés? ¿Cuáles son tus miedos? Miedo, a veces hay mujeres que están embarazadas y tienen miedo, se me va a venir mi hijo. Ay, ¿qué va a hacer si es cesárea? Y mire que miedo. Hay mucha gente con miedo. Mucha gente que mire, yo siento que me pueden despedir de mi trabajo y tengo miedo de perder mi trabajo. ¿Cuánto tiempo de trabajar ahí? Una semana. Si acaba de entrar y ya tiene miedo que la despida. Acaba de agarrar un trabajo y lo primero que piensa es, ¿y si no me va? ¿Y si no me dan? ¿Y si no me van a dar mi tiempo? Miren, empiezan con miedos. Jesús, una de las actitudes que hizo fue que cuando llegó con los apóstoles,
y nosotros leímos San Juan 20, fue que les dijo, ellos estaban encerrados y en el lugar, con las puertas cerradas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. En pocas palabras, si entendemos, les dijo, miren, aquí está el precio que pagué para que ustedes sean libres, para que ustedes sean sanos. Dice Isaías 53, como la carta del apóstol Pedro, dice que por sus llagas fuimos sanados y perdonados. Eran nuestras rebeldías y nuestros pecados las que él llevaba, y dice que por sus llagas hemos sido perdonados y por sus llagas hemos sido sanados. Y si nosotros lo leemos, está en pasado. El verbo en la Biblia está en pasado. Quiere decir que él pagó a precio de sangre para que tú y yo estemos sanos, para que tú y yo estemos libres de pecado. Él ya pagó para que tú estés bien, como dice San Juan 10:10. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Jesús quiere que estés bien. Jesús quiere que tú seas feliz, que no andes con miedo de nada. Tampoco vamos a andar tentando a Dios, porque la Biblia nos dice, no tentarás a tu Dios. Porque hay gente, dice, imprudente, dirá San Pablo, que anda sin mascarilla. No, a mí no me pasa nada. Soy un hombre de Dios. Ustedes porque no tienen fe. Y lo acusan a uno. No, dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, miren atentamente cómo viven. No sean necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Ahorita con la pandemia lo que tenemos que hacer es ser sabios, prudentes. Tú con tu mascarilla, tú con tu gel, tú con tu distanciamiento, porque nosotros en países que vivimos, especialmente yo que estoy en Guatemala, está bien difícil lo de las vacunas. Está costando que vengan, los gobiernos están haciendo sus esfuerzos, pero está costando. Además, miramos otros países con crisis más avanzada, bien difícil. Dios nos ha cubierto bastante aquí. Pero mientras no haya una vacuna, la vacuna la tenemos nosotros, te lo he explicado en otros videos. La prudencia, la mascarilla, el distanciamiento es nuestra mejor vacuna. Yo me cuido y cuido a mi familia. Yo me cuido y cuido a los que están a la par mía. Entonces, en ese momento debemos de tener cuidado. No tentar a Dios. No, que a mí no me pasa nada. No. Tengo amigos muy cercanos que ya han muerto de COVID y no uno, varios. Entonces, esta enfermedad es delicada. Tenemos que aprender a vivir sabiamente. Dice el Salmo 23, versículo 4, que es uno de los salmos que te puedo decir, es mi preferido, pero no para tener mi Biblia abierta ahí, sino para creerme lo que dice. Dice, aunque pase por el valle tenebroso, ningún mal temeré, pues Dios está conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque pase por el valle más oscuro, ningún mal temeré. ¿Qué quiere decir? Que no voy a tener miedo. Habla de eso. Que si vamos a pasar por lugares difíciles, tiempos duros, tal vez tiempos de deudas, tal vez tiempo de enfermedades, tiempo de problemas de matrimonio, tiempos duros, pero ningún mal temeré porque Dios está conmigo. Si una de las confianzas que nosotros tenemos que aprender a tener es, yo tengo el Salmo 23 aquí, y lo vas a tener con tu Biblia abierto, pero te lo vas a creer. Aunque pase por el valle más oscuro, ningún mal temeré, porque Dios está conmigo. Y si tú estuvieras enfrente de mí, tú dirías, amén, hermano. Así tendría que ser. Ningún mal temeré. También soy consciente que hay enfermedades que han sido del lado del miedo, que han sido causadas. Conozco una muchacha que trabajó hace unos años conmigo, que le tenía miedo a las ratas, pero miedo extremo que se le puede decir pavor. Pero platicando con ella, ayudándola para orar por ella, me dijo que un día su hermano agarró, digámosle que esto sea una rata, un ratoncito, le abrió la blusa aquí atrás y le metió un ratón ahí.
ella, como era una niña, gritaba y gritaba y le caminaban ahí los piecitos de la rata. Ella, por eso, cuando miraba una rata, que trabajaba ella conmigo, íbamos a una bodega, ahí donde guardaban nuestro producto, habían unas ratas. Y miren, ella sudaba al ir a la bodega. Ella sudaba a saber ahí. Tal vez no había ni una, pero ella sentía miedo. ¿Por qué? Porque un día le hicieron una broma y le provocaron miedo extremo. Yo oré por ella por sanación de los recuerdos dolorosos, se llama sanación interior, que gracias a la bendita renovación carismática, ese regalo lo recibimos en la renovación carismática. Oré por ella y para la gloria de Dios, ella totalmente libre de miedos. Ahora el punto es, si ella sanó del miedo, que pasó muchos años sufriendo, ¿cuál fue la razón? Dice, como estábamos leyendo San Juan capítulo 20, que es donde nos estamos basando hoy, dice, se presentó Jesús en medio de ellos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que tú en tu vida, tú hables con el Señor y le digas cuál es tu miedo. Tienes miedo a morir, miedo a un fracaso, miedo a un alcoholismo en tu familia y que ya no se pueda dominar, miedo a las drogas que se metieron en tu familia y no las puedes dejar. Aquí dice que estaban encerrados. Yo no quiero que tú vivas encerrado en un alcoholismo, encerrado en un adulterio, encerrado en ¿qué más vas a estar encerrado? Pues no, preséntale tus miedos al Señor, preséntale tu pecado a Dios y dile, Señor, sácame, líbrame, saname. Pero no podemos estar ahí encerrados con miedo. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Miedo a un fracaso? ¿Miedo a un abandono? ¿Miedo a quedarte sin nada? ¿Miedo a endeudarte? ¿A que te quiten tu casa? ¿Miedo a qué tenés? ¿A morirte? Pues, o a irte al infierno, sí, puede ser. Alguien tenga miedo a irse al infierno, también puede haber una razón. Hay una salida, vete a confesar y te libras de ir al infierno. Así es que una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es no temeré. No, tú no puedes estar viviendo una vida con miedo. Jesús vino a precio de sangre. Vino a hacernos libres, a hacernos sanos. Y Él quiere que tú y yo estemos bien. Su voluntad es que tú estés bien. A veces pensamos que la voluntad de Dios es que estemos enfermos. Es que Dios me mandó esta enfermedad. Dios me mandó esta prueba. Dios me mandó... No es así. La voluntad de Dios es que tú estés sano, sana, libre, sin miedo, en victoria. Pero para eso tienes que dejar que Jesús entre. Ahí entró y yo hoy te diría, me gustaría que lo dejaras entrar en tu corazón, a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio y especialmente a tu corazón. Señor, entra aquí, sana mis miedos y que le digas cuál es tu miedo. ¿Cuál es tu miedo? Y cantes juntos. Aunque sean los problemas sean grandes, aunque los problemas sean fuertes, enfermedades que tal vez para los doctores son terminales, el que tiene la última palabra es Dios. Y la voluntad de Dios es que tú estés sano y estés sana. Y la ventaja de todo esto es que tú tienes que creer, como dice el salmista, Salmo 23, versículo 4, Dios está conmigo. Si quieres ser una mujer en victoria, un hombre en victoria, libre de miedos, yo te voy a invitar a que pienses cuál es tu miedo. Vamos a orar por ti. Lo podemos hacer de varias maneras. Tú abres tus manos, cierras tus ojos y oro por ti. Me los puedes escribir en un mensaje de texto ahí donde dice comentarios y yo oro por ti, por tu miedo, como tú quieras. Yo necesito que tú te convenzas que Jesús murió en la cruz y resucitó. A precio de sangre pagó para que tú seas sana, libre, sano, totalmente, fuera de miedo, fuera de todo eso que tal vez tú has tenido. Y acuérdate,
Que en lugar de estar pensando en que te hicieron una brujería o que te van a hacer esto, piensa que hay un Cristo que murió para que tú seas libre. ¿Ya tienes en mente cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues si ya tienes en mente cuál es tu mayor miedo, yo te voy a invitar a que me acompañes porque quiero orar por ti. Y le vamos a pedir a Él que nos sane de todos nuestros miedos. Sería sencillo de aprender a dejarnos en las manos de Dios. Ahí con tus ojos cerrados. Levanta tus manos, si se te es posible. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos aprendido a través de tu palabra, como dices, no tengas miedo, solo ten fe. Que tú no quieres que nosotros vivamos con miedo, que el miedo no es tuyo, que así como dice la carta a los Romanos 10:17, que por el oír viene la fe, también aquí donde se oye la fe que entra por el oído, también por ahí entra el miedo. Queremos pedirte, Padre, que pases sanando a cada uno de los que están viendo este video, de todo miedo que tengan. Miedo tal vez a un fracaso, miedo a no poder salir adelante, miedo a no encontrar un trabajo, miedo a fallarle a sus papás, miedo a casarse, miedo a no hacer bien las cosas, miedo a que le estén haciendo brujería y que lo que tiene es algo malo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido pedir que todo miedo que tengan, tú los hagas libres hoy. Tú conoces a aquellos que tal vez fueron asaltados y les quedó miedo por un asalto. Aquellos que tal vez les pasó alguna situación difícil como un accidente o una broma pesada y provocó en ellos miedo, yo te pido que los sanes y lo hagas libre. Y aquellos que tal vez han tenido miedo de supersticiones, creyendo que les están haciendo algún mal, tú los hagas libres y aprendan a decir, si Dios está conmigo, ningún mal temeré. Que aprendas a creer que Dios está contigo y no tienes que tener miedo, porque Jesús está vivo, ha resucitado y está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pido. Y por aquellos que tal vez tienen miedo al COVID, miedo a la pandemia, Padre, sí tenemos que tener prudencia, pero no tener miedo, porque tú estás con nosotros. Padre, te pido por aquellos que tal vez tienen miedo a inyectarse, miedo a que les han dicho bromas o memes que han circulado, pensando que vienen cosas que no son, que han inventos. Te pido que les quites ese miedo y les des confianza. Si nos tocara vacunarnos, nos vacunamos en el nombre de Jesús, porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos y en la tierra. Padre, lo ponemos en tus manos. Pedimos tu bendición. Te pido que cuides a cada uno de los hermanos, que a donde salgan, si tenían miedo de salir a la calle, de salir si los iban a asaltar, de los lugares peligrosos, de cualquier miedo que tengan, yo te pido en el nombre de Jesús que tú los sanes y que les recuerdes al momento difícil que vivieron, recuerdos dolorosos de su vida y que se los pases sanando en el nombre de Jesús. Padre, tú eres bueno y siempre estás con nosotros. Nunca nos has dejado. Hoy pido tu bendición sobre cada uno. Padre, todo esto te lo pedimos y lo damos por recibido en el nombre de Jesús. Por intercesión de María nuestra Madre y con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hermanos, qué bendición estar con ustedes platicando un momento de esto. Te exhorto a tú que me has escuchado por primera vez a que te suscribas. Si ya te suscribiste, a que actives la campanita para que a la hora de subir un video, pues el mismo celular, la tablet, tu laptop te confirme. También que compartas estos videos que son de mucha bendición. Si ha sido de bendición para ti, compártelo a tus amigos, a tus contactos, a través de las diferentes plataformas, para
que esto se haga viral y se haga una sanación para todo nuestro pueblo. Que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano Gustavo Leal.